bienvenidos a un nuevo capítulo de Reto Inmobiliario, donde conversaremos acerca de ¿el arriendo paga el dividendo? Este mito en donde si te contaron esa historia de que el arriendo paga el dividendo, quizás no te la contaron completa y hoy vamos a hablar de por qué no es tan así. Ya, mira, sucede mucho en las asesorías que la gente llega pues buscando algo para vivir o algo para inversión y me dicen como, es que yo he escuchado que ya el arriendo no paga el dividendo, por ende ya no es negocio, ¿ya? Entonces hoy conversaremos un poquito acerca de eso porque sí es así, pero no es así. Claro. ¿Cómo es eso? O sea, en algún momento, hace unos años atrás, de hecho, cuando yo estaba como recién ingresando en el rubro inmobiliario, sí ocurría que tú comprabas una propiedad nueva y el dividendo pagaba, el arriendo pagaba el dividendo y te quedaba un delta incluso positivo muchas veces, pero en ese minuto la tasa de interés era súper baja y los valores de las propiedades eran mucho más bajos, entonces obviamente quedaba este delta positivo. Ahora no es tan así, pero aquí viene la pregunta, ¿deja de ser negocio? O sea, para que tú inviertas en algo, aquí viene una pregunta que me gustaría que ustedes la internalicen y es, para yo invertir en algo que sea bueno, ¿no debo poner nada? ¿Nunca? Sí, mira, yo pongo mucho el ejemplo con un negocio tradicional, ¿ya? Es como si tú quieres abrir un local de hamburguesas. Tú tienes que colocar una inversión inicial, ciertamente, pero después no es como que invertiste y no pagas más nada. No, tú inviertes y después tú tienes que pagar el arriendo del local, tienes que pagar los empleados, los sueldos, comprar el inventario, reponer el inventario, marketing, toda una cantidad de cosas que sabemos que se requieren. Por ende, tú tienes cierta inversión mensual. ¿Cuándo es negocio? Cuando tú sabes que esa inversión mensual tú la puedes duplicar o triplicar. Es decir, tú inviertes para generar dinero. Entonces, ese es el concepto normal de un negocio. Claro. ¿Qué pasa? Que precisamente la gente se malacostumbró porque antes sí se pagaba solo. Entonces quedó como la mala costumbre del yo no quiero poner nada de dinero. Y ahí es donde viene el problema, porque dices, no es negocio porque no pongo nada. No, regresemos al ejemplo. Cualquier negocio normal, tú inviertes para tener un retorno de la inversión. Claro. Entonces, de por sí, ya decir, como yo tengo que colocar dinero, no es negocio, ya hay un error de conceptos ahí. Es que fíjate que, mira, estás primero construyendo patrimonio a largo plazo, ¿ok? Punto número 1. Punto número 2, ese patrimonio que estás construyendo a largo plazo es de un gran porcentaje, un 90, un 80 o un 85% es de dinero que te está dando una entidad crediticia, ni siquiera lo estás aportando tú. Punto número 1. Y ese monto que el banco, la entidad te está financiando, el 90% lo va a pagar la persona que vive allí, ni siquiera lo vas a pagar tú. Entonces estás creando patrimonio, estás apalancándote del banco y es dinero que no estás poniendo tú en un gran porcentaje. Entonces, ya va, cuando me dices no es negocio, ok, ¿qué es negocio para ti? Exacto. Entrar en un mundo maravilloso ahí suena raro. Ahí negocio gratis. Claro, o sea, no pones nada y vas a ganar millones, ok, ¿es sólido? O sea, ¿se va a mantener en el tiempo? Totalmente. De hecho, yo resumo eso con una frase porque básicamente la inversión inmobiliaria sería comprar una propiedad o tener un negocio, mejor dicho, no hablemos como de la propiedad como tal, sino del negocio, abrir un negocio con dinero prestado y que además otra persona va a pagar tu deuda. Y la ganancia sí es toda tuya. Maravilloso. Entonces, ¿cómo me dices que no es negocio? O sea, ¿ya? Entonces, ¿a qué voy con esto? Primero, repasemos, tal cual como dijo Jos, ¿qué es un negocio para ti? Porque si tú estás haciendo este negocio para tener flujo de caja mensual, este no es tu negocio. Porque esto no es un negocio de flujo de caja, es un negocio de construcción de patrimonio. Y a largo plazo. Y a largo plazo, o sea, si tú quieres invertir, he tenido clientes, ya, ¿y al año cuánto me voy a ganar? Y yo, nada, porque esto no es un negocio para un año, esto no es, ¿al cuánto tiempo la puedo vender? Y es como, ya, calma, porque esto es otro tipo de negocio. Si tú quieres un negocio de flujo mensual, es otra cosa lo que tú tienes que invertir. Y sí la puedes vender, porque muchos también dicen como, es que como tengo un crédito no la voy a poder vender. No, tú puedes vender la propiedad desde el día 1. Lo ideal es que sea no dentro del primer año para que no pagues el impuesto por vendedor recurrente, pero obviamente cuando tú vendes al año de haber comprado una propiedad, se entiende que no vas a ganar nada por esta compra.
¿Por qué? Porque recién vas a comenzar a pagar los intereses, o sea, estás en la etapa en donde pagas solo intereses al banco. Punto número 1, no has amortizado deuda. Punto número 2, en un año no vas a ver plusvalía. Punto número 3, variación de la UF, quizás ahí, pero en un año no varía mucho. Entonces, pensar en que voy a ganar mucho a corto plazo, yo te diría no es un negocio para ti. Busca invertir en otro lado, obviamente, en donde puedas generar un flujo en un año. La inversión inmobiliaria es a largo tiempo, para crear patrimonio a largo plazo. Es cuido mi futuro, cuido mi vejez, cuido el futuro de mis hijos y estoy construyendo algo que sé que en 10, 15 años más, si vendo, allí sí voy a ganar un gran porcentaje en plusvalía, en variación de la UF, en amortización de la deuda. Allí sí va a comenzar a tener realmente una rentabilidad como tal. Ahora, también influye si haces este proceso acompañado, porque supongamos que tu objetivo sea algo un poquito más a corto plazo. Okay. O sea, yo quiero hacer ciclos de inversión, Claret, y mis ciclos yo los quiero a 5 años, a 6 años, Okay. ¿ya? Esto se puede hacer, pero ahí hay que empezar a buscar las propiedades con lupa. Claro. Porque no cualquier tipo de propiedad sirve para lo mismo. Hay propiedades que son más para tenerlas a largo plazo y hay propiedades que tú tienes que como comprarlas en esas zonas calientes que tú sabes que va a ocurrir algo puntual en esa comuna, que va a tener un crecimiento más rápido, un nuevo mall. Eso. Yo sé que ibas a decir Sí. eso, te lo quité. Un nuevo mall, algo que esté sucediendo en esa comuna específico que haga que el crecimiento sea más acelerado, entonces tú puedes acortar el tiempo de venta. Claro. Pero esto entra en la estrategia. Entonces, si tú quieres hacer una inversión y estás pensando en que yo no quiero poner 50,000 pesos, que no, pensemos a grandes rasgos, ok, ¿de qué manera puedo yo hacer esta estrategia que a la larga a mí me dé un buen resultado? Y tratando de acortar los tiempos. Probablemente si lo haces solo, vas a empezar a seleccionar por las razones incorrectas el departamento. Quizás porque el amigo te dijo, o quizás porque la ubicación y me dijeron que, y no por una estrategia realmente establecida, sobre todo cuando es de inversión. Es demasiado importante tener una planificación, un objetivo y una estrategia clara. Yo siempre hago una pregunta cuando parto las asesorías y es, ¿qué quieres lograr? ¿Cuál es tu objetivo con la compra de una propiedad? Muchas veces dicen invertir, pero ok, ¿invertir para qué? ¿Cuál es el trasfondo de dar un paso de inversión? ¿Ok? Lo voy a hacer para crear patrimonio, lo voy a hacer porque quiero vender en 5 años y me voy a otro país y quiero tener capital para irme, lo voy a hacer porque quiero dar pasos o hacer una especie de bicicleta, hacer ciclos para llegar a mi casa soñada. La estrategia va a variar dependiendo de tu objetivo real. El objetivo no es solamente invertir. El objetivo es invertir para qué. ¿Cuál es el tuyo? Ay, Dios mío. La agarré desprevenida. Me agarraste así. Bueno, no. Mi objetivo es crear patrimonio. ¿Ok? Yo quiero de aquí a 5 años crear patrimonio de $2 millones. Y mi objetivo es tener muchas propiedades que me hagan tener este patrimonio. Quizás yo voy creando patrimonio aportando el menor capital posible. ¿Por qué? Porque quiero acumular un monto específico para luego ver si lo tengo, vendo y con lo que voy vendiendo voy haciendo ciclos de inversión para ir obteniendo otro tipo de propiedades, pero en el fondo es crear patrimonio. ¿El tuyo? Bueno, va similar con el de crear patrimonio, pero a mí me genera paz y tranquilidad saber que mi dinero está creciendo. Ok. O sea, hay personas que quizás le puede generar paz tener dinero. A mí me genera paz que mi dinero esté creciendo de alguna manera, porque tengo muy claro, yo en mi caso particular no tengo hijos, ¿ya? Entonces tengo como un poquito la sensación de qué va a suceder. Ahorita estoy activa y trabajando y fabulosa, pero ¿qué pasa cuando ya no pueda quizás yo hacerlo de la misma manera o con el mismo ritmo? Entonces quiero como dejar de trabajar pronto, por lo menos por necesidad, ya quiero trabajar por gusto. Que el dinero que trabaje para ti. Esa es la conclusión. Me gusta que mi dinero vaya creciendo y a la vez sentir que el dinero está trabajando para mí. Aparte quiero dentro de ese pool de propiedades comprar muchas, tengo el monto súper claro, quiero tener 10 propiedades en mi stock y luego vender una porción de esas para ahí sí comprarme algo propio. Más grande. De hecho, después podemos hacer un programa de por qué teniendo propiedades ambas vivimos arrendadas, Sí. ya con cálculos y todo.
pero allí sí, con lo que me generen esas propiedades, comprar algo propio para yo, para siempre dejar de pagar arriendo, pero con propiedades que a su vez me vayan generando después un Fueron patrimonio. trabajando solitas. Totalmente. Ese sería en mi caso. Me gusta, sí, súper. ¿Cómo partirías o cómo partiste? Porque igual hay muchas personas que pueden tener el mismo objetivo que tú, creando patrimonio. ¿Cuál sería el consejo que tú les das para iniciar en el rubro? Con honestidad tomar la decisión. Ok. Porque todo lo demás se construye en el camino. Si tú esperas tener todo alineado y todo perfecto para dar el paso, lamento informarte que eso no va a pasar. ¿Y qué pasa? Porque creo que te pasa a ti, Claret, también, que llegan las personas a la asesoría diciendo, ok, yo no quiero aportar tanto pie o lo menos posible de pie, pero yo quiero que la propiedad se pague sola, ¿ok? O sea, no quiero dar nada, pero al mismo tiempo quiero que el departamento, o sea, el arrendatario me pague el 100% del dividendo y no quiero pagarle al banco nada. Bueno, esa pregunta está tan buena que la vamos a ver en el próximo bloque. Así que por ahora vámonos a vitrinear propiedades. ¿Buscas una zona en crecimiento con departamentos accesibles y modernos? ¿Prefieres vivir cerca del mar? ¿Estás pensando vivir en casa? Esta puede ser la oportunidad que estabas esperando. ¿Te gustaría vivir a unos pasos del Mall Alto Las Condes, restaurantes y tus tiendas preferidas? ¿Estás listo para elevar tu estándar de vida? Bueno, Claret, ahora, si llega un cliente y te dice, yo no quiero pagar nada de pie, pero tampoco quiero pagar una diferencia entre dividendo y arriendo, quiero que se pague solo, ¿qué le diría? Bueno, mi cabeza dice una cosa, mi cabeza dice como, tú quieres un departamento gratis. Claro. Pero eso no se lo puedo decir al cliente, ¿ya? Lo que en realidad le digo a es... ustedes sí. Que, bueno, sí, ustedes sí, pero al cliente que tenga enfrente no. Pero de verdad lo que pienso es eso, es como, pero qué chévere, tú quieres un departamento gratis. Pero bueno, lo que en realidad le respondo es que eso es bastante complicado, ¿ya?
Porque para tú comprar una propiedad sin pie, tú puedes aplicar distintas estrategias que sí existen en el mercado y se puede hacer, pero lo que generan estas estrategias es que básicamente tú te apalanques más del banco. En perfecto español, ¿qué quiere decir eso? Que le pidas más dinero al banco prestado, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a ocasionar? Que como pediste más dinero prestado, por ende el dividendo también te queda más alto. Pero tú me estás diciendo que no quieres diferencia entre arriendo y dividendo, pero quieres pedir más dinero y te sube el dividendo. Entonces, numéricamente es demasiado complicado lograr ese equilibrio, ¿ya? Porque precisamente mientras más dinero pidas, más te queda el dividendo, más te va a quedar la diferencia, por supuesto, entre arriendo y dividendo, ¿ya? Ahora yo te hago una pregunta a ti, ya que estamos en onda de preguntarnos cosas, ¿ya? ¿Qué crees tú que le traería como consecuencia a una persona decir yo no compro hasta que encuentre una propiedad en donde yo no ponga pie y se pague sola? Primero, que va a correr riesgo de quedar fuera del mercado, porque puede que mi renta hoy, con mi renta de hoy obtenga una aprobación bancaria, pero si yo espero a que mi propiedad se pague sola, es decir, que la tasa esté a un 1%, que yo no sé si ese escenario vaya a ocurrir, voy a quedar fuera del mercado, porque en 3 años más, 2 años más, quizás ya el banco no me apruebe. Punto número 1. Punto número 2, puedo perder muy buenas oportunidades hoy. Por ejemplo, comprar en una zona en donde se vaya a edificar un mall, que yo sé que en 5 años, 4 años o 3 años voy a tener mucha plusvalía en esa propiedad y puedo vender. Puedo quedar por fuera de oportunidades como estas puntuales. Yo creo que esas dos para mí son las consecuencias más importantes de esperar a que suceda algo que no sé si va a suceder realmente. Mira, y tomando un poquito de tu punto, se me viene a la mente el tema de lo de renegociar, ¿ya? ¿Qué pasa? Cuando la gente espera que bajen las tasas, ¿qué sucede usualmente en el mercado? Digamos que sí se pierden oportunidades, pero también los precios probablemente dejan de haber tantos descuentos y dejan de haber tantas facilidades porque el mercado se reactiva. Claro. Entonces terminas probablemente comprando más caro, pensando que como tienes una tasa más baja, estás tomando una mejor oportunidad, ¿ya? ¿Y qué pasa? Yo te diría que lo hicieras al revés. ¿Por qué? Porque tú puedes aprovecharte de quizás el sobrestock de propiedades que hay actualmente, quizás la cantidad de facilidades de pago que tienen las inmobiliarias, así no estés obteniendo una muy buena tasa, ¿ya? Pero ¿qué pasa? Que la tasa tú perfectamente, si llega un bajón como el que tú supuestamente estás esperando, que la tasa baje X cantidad, tú puedes renegociar esa deuda y te baja el dividendo. ¿Qué es lo que no puedes mover? Ubicación, no puedes trasladar tu departamento, no puedes cambiar el precio del departamento, pero sí puedes cambiar la tasa a la cual estás gestionando tu crédito. Y si tú haces esta renegociación, baja tu dividendo, por ende esa diferencia entre arriendo y dividendo entonces podría mejorar, o sea, es solucionable. Sí, esta estrategia a mí me gusta mucho mencionarla, claro, hay muchas personas que le tienen un poquito de miedo como al concepto refinanciamiento, porque igual genera un costo el trámite en sí, por así decirlo, pero es muy estratégico, muy atractivo si pensamos uno en la tasa, porque refinanciar es obtener un nuevo crédito hipotecario, ¿ya? En palabras simples. Entonces, si yo tengo un crédito hoy a 30 años con una tasa de, no sé, 4%, por ejemplo, ¿ok? Tengo 4% a 30 años y en 5 años más ya bajé a 25 años, que obviamente los primeros 5 años posiblemente haya pagado solo intereses, pero yo digo, ya va, la tasa hoy en 5 años más bajó a un 3%, un 2,5%, un escenario maravilloso. Yo digo, pagué ya 5 años, mi tasa bajó, creo que es un buen momento para refinanciar. ¿Por qué? Porque voy a actualizarme a la tasa de mercado, pero al mismo tiempo voy a aumentar de nuevo los años, entonces de 25 vuelvo a quedar en 30, entonces mi monto del dividendo va a bajar en cantidad de años y al mismo tiempo una tasa atractiva. Entonces no es como que yo compro y me caso con la tasa forever, no, porque existen estrategias que podemos utilizar para que esto vaya disminuyendo a lo largo del tiempo. Totalmente, inclusive existen otras estrategias y ahí nos estaríamos metiendo un poquito más en lo profundo, pero tú al refinanciar puedes inclusive sacar dinerito para ti, porque esa es otra forma. Cuando tú renegocias, tú puedes hacerlo con el objetivo de bajar el dividendo,
Pero también puedes hacerlo con otro objetivo, porque obviamente de aquí a que depende de cuánto tiempo también tú tengas ya pagando el crédito, pero muchas personas les pasa que, por ejemplo, ya tienes 10 años pagando la propiedad, más o menos un tiempo considerable, y el monto que ya le deben al banco es mucho menor, ¿vale? ¿Y qué pasa? Cuando ellos refinancian, lo que le van a dar, en teoría, está basado en la tasación del momento. Por plusvalía ya la Por propiedad plusvalía vale ya la más. propiedad vale más. Entonces, la propiedad vale más, pero tú debes menos. Esta brecha que está acá es ganancia. Tú puedes elegir hacerlo pidiendo ese mismo monto para bajar el dividendo, o puedes hacerlo con el valor actualizado de la propiedad, y ese espacito que haces va para el bolsillo. Para el bolsillo, claro. Lo puedes utilizar con fines totalmente generales. libres. O sea, tú puedes hacer con ese dinero lo que tú quieras. Ya. Así es, tal cual. Son distintas estrategias que muy pocas personas conocen, y también muy pocas personas se arriesgan a dar el paso porque las creen muy difíciles o imposibles, y no, o sea, es simplemente ir un poquito más allá, indagar, preguntar con tu mismo banco, incluso preguntar con distintos bancos para obtener obviamente toda la información necesaria. Y esto es algo que se puede hacer una y mil veces si quieres, no hay un límite de refinanciar obviamente tu crédito hipotecario. Así que, viéndolo desde el punto de vista, si el arriendo no pague el dividendo, sea bueno o malo, ¿qué dirías hoy a esas personas que dejan de tomar la decisión ya después de haber conversado todo lo que conversamos? Mira, un punto importante sería que también no hay que sacar del escenario que es un seguro de vida, ¿ya? En donde básicamente, si tú estás pagando una diferencia entre el arriendo y el dividendo, igual estás construyendo un patrimonio con eso que es heredable. Entonces, ¿qué pasa si igual tienes hijos, familia o lo que sea, a ti te sucede algo? Esos 100.000 pesos de diferencia que colocaste en el camino estuvieron construyendo una herencia para tu familia también. Entonces, eso es un punto que yo no dejo de mencionar en las asesorías, porque a veces los compradores, por decirlo de alguna manera, que es las personas que estamos atendiendo, sorry que se los diga, pero son un poquito egoístas. ¿En qué sentido? Empiezan la asesoría diciendo yo quiero construir el futuro para mis hijos y bla, 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 pero cuando ya llega el momento de empezar a ver los números, empiezan los miedos y a tomar las decisiones hacia atrás, y recuerda que por no poner una diferencia entre arriendo y dividendo, entonces ya no es negocio. Recuerda que tú estabas haciendo esto por tus seres queridos también, claro, en este caso específico. Entonces, pagar ese diferencial le estás asegurando una herencia que fue en realidad la razón inicial por la que tú comenzaste eso. Entonces, dejar de hacerlo es egoísta. Totalmente. Hasta contigo mismo, con tu yo del futuro, en realidad. Porque tu yo del futuro probablemente vaya a decir, uy, ¿por qué yo no hice esto? O vaya a decir, gracias a Dios que fui lo suficientemente valiente para tomar esa decisión. En ese momento, hoy puedo obtener X o Y cosa. Totalmente. Entonces, eso es lo que le vamos a decir a las personas que están como hoy con intenciones de hacerlo, pero quieren un escenario maravilloso, y bien que quieran un escenario maravilloso, pero el invertir no es que me regalen algo. El invertir es una compra inteligente, aporto lo menos posible, porque aquí el tema no está en tener un delta negativo, está en comprar con estrategia, comprar analizando un poco si este monto negativo es un monto absurdo o este monto negativo es un monto que yo pueda pagar, porque por ejemplo hay deltas negativos que pueden ser de 100.000 pesos mensuales, ¿ok? Muchas veces dices, di el pie en cuotas, no aporté un gran monto o cierta cantidad de dinero porque lo di en cuotas, pero voy a pagar 100.000 pesos de diferencia porque el dividendo me quedó en 500.000 pesos y el arriendo está en 400.000 pesos. Un ejercicio práctico. Voy a pagar 100.000 pesos a el banco por la diferencia de este patrimonio que estoy creando a largo plazo. ¿En qué se te van 100.000 pesos al mes? ¿En salidas? ¿En Uber? ¿En un fin de semana? ¿En un paseo? Pero ¿por qué no ahorro esos 100.000 pesos y los invierto en algo que me va a construir patrimonio a largo plazo a mí y a mi familia? Y me hace pensar un poco en que en realidad me encantaría que la inversión fuera para todo el mundo, pero la verdad es que no lo es. La verdad es que no lo es. Que todo el mundo debería invertir, ojalá, pero la verdad no lo es. Porque tú tienes que tener una mentalidad, primero, de entender cuáles son tus limitaciones y tus fortalezas y tus debilidades, y eso
parte por buscar ayuda, buscar apoyo y hacer el proceso acompañado, evaluar realmente los números y no quedarte con los números que te dijeron, sino los números tuyos, ¿es pagable para mí o no? ¿Ya? Teniendo esa información tangible y real para ti. ¿Por qué digo que no es para todo el mundo? Porque en realidad sí tienes que tener demasiado claro tu propósito, demasiado claro lo que tienes que construir y entender que todas las cosas traen un precio a pagar. ¿Ya? Todo. ¿Cuál? O sea, hacer y no hacer, claro. Hacer trae un precio y no hacer también trae otro precio. Entonces, ¿cuál es el precio que tú estás dispuesto a pagar? No hacer nada y pagar arriendo toda la vida porque te da miedo, o en el fondo tomar la decisión y saber que probablemente esas saliditas que hacías los fines de semana ya no puedes hacerlas todos los fines de semana, sino quizás uno sí, otro no. El viajecito que te ibas a hacer, bueno, no lo haces tan lejos, lo haces más cerca. Y si tú estás dispuesto a hacer ese tipo de cosas, la inversión sí es para ti. Si tú estás esperando que todo sea fácil, que todo sea fluido, que todo te llegue de la nada, comprar un departamento gratis, la inversión no es. Tal cual, tal cual. Allí obviamente hay que analizarlo, pensar qué quiero realmente, es que quiero y qué estoy dispuesto a pagar para ello. Bueno, Claret, en mi caso, yo te voy a poner mi ejemplo. Yo tengo patrimonio de aproximadamente 300 millones de pesos en este momento y es un patrimonio en donde yo no aporte pie. Sin embargo, yo pago un delta negativo por estas propiedades, ¿ok? Aproximadamente 100.000 pesos entre cada propiedad. No aporté nada y estoy creando un patrimonio de 300 millones de pesos solo aportando 100.000 pesos mensuales por departamento. O sea, a un largo plazo, cuando yo diga quiero vender, yo voy a tener un patrimonio que está alineado obviamente con lo que yo quiero a largo plazo. Entonces, para mí no es malo pagar entre dividendo y arriendo un monto mensual cuando estoy construyendo algo grande a largo plazo. No sé si se entiende la idea. Sí, totalmente, totalmente. Me pasa algo similar igual con mis propiedades, ¿ya? Pero entonces, en conclusión, básicamente lo que le aconsejamos es, primero, busca asesoría, porque no te quedes como con el concepto y repitiendo lo que la gente dice, ya evalúa realmente tus números, evalúa si es algo pagable para ti, evalúa qué es más grande, lo que quieres construir versus lo que te va a costar construirlo y qué es más importante para ti, y en base a eso es que puedes tomar las decisiones. No me voy a cansar de decir, no tienes por qué hacerlo solo. Puedes buscar asesoría, puedes buscar entender cuál es tu situación actual y en base a eso, allí sí, con conocimiento, tomar una decisión informada de si esto es para ti o no es para ti. Hay decisiones que parecen grandes hasta que entiendes cómo tomarlas, pero a veces todo comienza con la información correcta y una buena elección. Hoy estamos en Ñuñoa, descubriendo un proyecto que equilibra ubicación, diseño y una forma más inteligente de dar el siguiente paso. Al entrar, lo primero que se percibe es la buena distribución de los metros cuadrados. La cocina cerrada, independiente, que te entrega orden y diseño. Como complemento perfecto, una logia separada que aporta practicidad y mantiene cada cosa en su lugar. Un living comedor que se abre de forma natural, con espacios bien definidos y pensados para disfrutar, compartir y hacer vida en cada rincón. El departamento cuenta con 2 dormitorios cómodos y luminosos, ideales para toda la familia, también para el trabajo en casa o adaptarlo según tu estilo de vida. Y en el dormitorio principal, un espacio pensado para desconectar. Habitación en suite, con baño privado y walk-in closet, donde el confort se vuelve parte de tu rutina. Pero este proyecto no se queda solo en tu departamento. Incorpora espacios diseñados para complementar esa otra parte de tu vida. Un cowork, gimnasio, piscina y áreas comunes pensadas para disfrutar y equilibrar tu día a día. Porque muchas veces lo que parece lejano es solo una percepción.
Entonces, ¿mito o realidad? Descúbrelo junto a nosotras. Nos vemos en un próximo capítulo de Reto Inmobiliario los sábados y domingos Por BioBio TV. Chao.